La diligencia llegó al cruce del río a todo galope, el conductor borracho perdido en su asiento y los caballos salvajes de pánico. Y así fue como Elvira Thatcher llegó a Calvell, Kansas, en la primavera de 1878. No con gracia, no con compostura, sino empapada hasta los huesos y furiosa, bajándose de los restos del carruaje con un fuego en sus oscuros ojos que habría podido quemar toda la pradera. Había abordado la diligencia 3 días antes en Wichita, aferrando una cartera de cuero que contenía todo lo que poseía en este mundo, 2 vestidos, un pequeño retrato enmarcado de su difunta madre, $42 en papel moneda y una carta de empleo de un tal Horatio Bell, quien dirigía la única escuela de Calvell y necesitaba desesperadamente una maestra antes de que los hijos del pueblo crecieran completamente analfabetos. Elvira tenía 24 años, poseía una mente aguda y una lengua aún más afilada, y había sobrevivido a suficientes lecciones duras de la vida como para saber que el mundo no recompensaba a menudo la paciencia o la gentileza. Había crecido en Cincinnati, estudió en una academia femenina allí y enterró a ambos padres para cuando cumplió 22. La frontera la había llamado no por romanticismo, sino por practicidad. Había trabajo en el oeste, y Elvira Thatcher siempre había estado dispuesta a trabajar. Lo que no había estado dispuesta a soportar era a un conductor llamado Clive Dobbs, quien había estado bebiendo sin parar desde la parada del mediodía en una estación de camino afuera de un Bell, luego se había quedado medio dormido en las riendas, mientras que los caballos, asustados por un trueno repentino de una tormenta que se avecinaba, se desviaron del camino correcto y se lanzaron directamente al río Chicasia en un cruce que ya estaba crecido por 3 días de lluvia intensa. La diligencia no volcó por completo, que fue la única misericordia de todo el desastre. Se inclinó violentamente hacia la izquierda, el eje delantero atorándose en una roca sumergida, y el agua del río entró a raudales por la puerta, las ventanas y cada grieta de la vieja madera con un entusiasmo despectivo por todo lo que Elvira había empacado. Agarró su cartera por encima de su cabeza, mientras los otros 2 pasajeros, un par de comerciantes viajeros que comenzaron a gritarse sobre quién tenía la culpa, y ella pateó la puerta para abrirla contra la corriente, se arrastró hacia afuera y caminó hasta la orilla con agua hasta el pecho, helada y caudalosa, arrastrando sus pertenencias con un brazo y luchando contra la corriente con el otro, con los dientes tan apretados que le dolía la mandíbula. Subió la orilla embarrada. Se quedó de pie bajo la luz del atardecer. Su vestido, el verde de viaje que había elegido específicamente por ser su prenda más sensata y respetable, estaba pegado a su cuerpo chorreando agua. Su sombrero estaba en algún lugar del río, probablemente ya camino al Arkansas. Su cabello, que había sujetado con mucho cuidado en un arreglo pulcro esa mañana, se había soltado por completo y colgaba en gruesas y empapadas cuerdas más allá de sus hombros. Volteó y miró hacia atrás, hacia la diligencia, hacia Clive Dobbs, quien ahora estaba inexplicablemente todavía sentado en su pescante, mirando a los caballos con la expresión perpleja de un hombre que apenas despierta a las consecuencias de sus actos. Y sintió una furia tan limpia y total que casi resultaba esclarecedora. «Eres un absoluto imbécil», dijo en voz alta y clara, con la precisión de una mujer que una vez había ganado un concurso regional de debate. «Has puesto en peligro la vida de 3 pasajeros y la vida de estos caballos, y has arruinado la mayor parte de mis pertenencias terrenales. Y si me dices una sola palabra sobre el clima, los caballos o cualquier otra cosa que no sea una disculpa sincera y completa, escribiré personalmente una carta a cada línea de diligencias que opere en este territorio y haré que nunca vuelvas a sostener las riendas». Clive Dobbs abrió la boca y luego la cerró. «Esa es la respuesta correcta», dijo Elvira, y se alejó de él. Y fue entonces cuando vio a Gilbert Reed. Estaba al borde del camino, sobre la ribera del río, habiendo bajado del pueblo cuando el mozo de la cuadra le reportó haber visto la diligencia salirse del camino hacia el río. Tenía 31 años, era alto y de hombros anchos, como un hombre que había pasado la vida haciendo trabajo físico real, con cabello rubio oscuro aclarado un poco por el sol y ese tipo de ojos azules firmes que parecían evaluar todo con cuidado antes de formar una opinión. Vestía una camisa de lona sencilla, pantalones de trabajo y un sombrero que había visto mejores años. Y tenía a su caballo, un gran gris llamado Ancla, parado tranquilamente detrás de él.
Y estaba mirando a Elvira Thatcher con una expresión que él mismo no habría podido explicar del todo ni nombrar. Ella estaba empapada. Estaba furiosa. Su cabello era una melena salvaje alrededor de su rostro. Su vestido estaba arruinado y estaba parada en la orilla de un río con la luz del anochecer de Kansas, habiendo aparentemente regañado al conductor de la diligencia con la tranquila autoridad de un juez. Y Gilbert Reed, a quien nunca en la vida le había pasado algo tan repentina y completamente, pensó que era la mujer más hermosa que jamás había visto. No lo dijo, porque no era un hombre impulsivo y también porque ella lo estaba mirando con esos ojos oscuros y una expresión que sugería que estaba completamente dispuesta a dirigir su humor actual a cualquiera en su vecindad general que le diera motivos suficientes. ¿Está herida?, preguntó en cambio. Ella lo miró fijamente por un momento, como evaluando si la pregunta era genuina preocupación o el tipo de condescendencia que los hombres a menudo ofrecen a las mujeres que asumen que no pueden manejar sus propias circunstancias. No estoy herida, dijo. Estoy mojada y estoy furiosa, que son dos cosas diferentes. Sí, señora, dijo él. Eso parece acertado. Miró la diligencia, a los dos comerciantes que ahora estaban parados en la parte baja discutiendo entre ellos, a Clive Dobbs todavía sentado con la boca abierta en su pescante. Volvió a mirarla. ¿Puedo ofrecerle un paseo al pueblo? Calpell está como a 2 millas por el camino, y hay un hotel decente. Ella miró su caballo y luego a él. ¿Es usted alguien en quien deba confiar? La pregunta fue tan directa que lo sorprendió levemente, lo cual era una sensación inusual. Soy el herrero del pueblo, dijo. Me llamo Gilbert Reed. He vivido en Calpell por 6 años. Puede preguntarle a cualquiera sobre mi carácter y le dirán que soy soso pero confiable. Algo en la expresión de ella cambió. No era exactamente una sonrisa, sino un suavizamiento en las comisuras de sus labios que sugería que le había parecido inesperadamente honesta la autodescripción. Elvira Thatcher, dijo, y caminó hacia él y extendió su mano de la manera práctica de una mujer que había decidido algo. Soy la nueva maestra y acepto su oferta. Él le estrechó la mano. Era pequeña y fría por el río, y su agarre era firme. Bienvenida a Calpell, señorita Thatcher, dijo, y lo dijo en serio. La ayudó a subir a ancla. Ella montó a horcajadas en lugar de intentar arreglárselas con una montura de costado en el caballo de otro, lo cual fue práctico y él lo respetó, y luego él subió detrás de ella y guió al caballo hacia el pueblo, dejando a 3 hombres y una diligencia destrozada para que se las arreglaran solos en el río. Cabalgaron durante el resto de la luz del atardecer, y el viento llegó desde la pradera de esa manera particular de Kansas que es suave y enorme al mismo tiempo, y Elvira Thatcher se sentó bien erguida, aunque empapada, y vio a Calpell aparecer ante sus ojos, la calle principal, los edificios, la luz de los faroles comenzando a brillar en las ventanas, con una expresión que Gilbert no podía ver desde atrás, pero que era, de hecho, una de genuina maravilla que jamás habría admitido ante nadie. Calpell en 1878 era lo que se podría llamar un pueblo ambicioso. Estaba cerca del límite del territorio indígena de Kansas, lo cual lo convertía en el último punto real de abastecimiento para las vaquerías que venían de Texas por el camino Chisholm, y también la primera civilización real que esos vaqueros veían después de semanas de campo abierto. Esto lo hacía animado de una manera que no siempre era cómoda y que no siempre se mantenía del lado correcto del orden. Había 2 cantinas, una tienda de abarrotes, una caballeriza que era el sustento de Gilbert, una barbería, una tienda de telas, el consultorio de un médico que también fungía como dentista cuando el médico estaba de humor, una pequeña iglesia de denominación incierta y la escuela, un solo cuarto de madera tosca con 6 ventanas y 32 pupitres que habían sido armados por los ciudadanos del pueblo en un arrebato de optimismo cívico el otoño anterior. Horatio Bell, quien recibió a Elvira en el hotel esa noche y que era un hombre pequeño y ansioso con un bigote enorme, se disculpó largamente por el estado del camino de la diligencia y del cruce del río, y se ofreció a reemplazar lo que ella hubiera perdido. Ella le agradeció y le dijo que lo que necesitaba era una habitación seca, una comida caliente y un horario para el primer día de clases, y que ella se encargaría del resto por sí misma.
Él la miró con la expresión de un hombre que esperaba a alguien más manejable, y luego se apresuró a buscar a la dueña del hotel, una viuda llamada señora June Hardwell, quien dirigía el establecimiento con una eficiencia de hierro que Elvira reconoció y respetó de inmediato. Gilbert no se había quedado para todo eso. Ayudó a Elvira a bajar de ancla frente al hotel, cargó su cartera al interior porque ella no lo discutió y porque le pareció lo correcto, y luego se tocó el ala de su sombrero, le dio las buenas noches con su manera tranquila y regresó a su caballeriza. Pasó las siguientes 2 horas haciendo cosas que ya había hecho. Revisando que los caballos estuvieran tranquilos, repasando las herramientas que había afilado esa mañana, volviendo a apilar un montón de piezas de herraduras que no necesitaban reacomodarse, y pensando con la persistente impotencia de un hombre que reconoce que está en problemas, en cabello oscuro y mojado y en la furia limpia de una voz que podía mantener quieto a un conductor de diligencia borracho solo con su convicción. No había estado enamorado antes. Había estado cerca una vez, años atrás, con una mujer llamada Margaret P., quien finalmente se casó con un banquero en Wichita por la razón completamente sensata de que los banqueros eran más estables financieramente que los herreros. Él había aceptado eso con la misma practicidad silenciosa que caracterizaba la mayoría de sus respuestas a la vida, y no había pensado mucho en ello desde entonces. Pero esto se sentía diferente, y la diferencia era lo suficientemente sustancial como para mantenerlo parado en su caballeriza mucho después de que debería haberse ido a su pequeña casa junto a ella a dormir. Elvira, mientras tanto, había comido un tazón del estofado de res de la señora Harwell, que era notable por lo sustancioso, y se había cambiado a su segundo vestido, el de algodón azul que afortunadamente estaba seco porque lo había mantenido envuelto en hule en la parte superior de la cartera, y se había sentado en el pequeño escritorio de su habitación y había escrito una carta a su amiga Clara Owens en Cincinnati que decía, entre otras cosas, que Kansas era plano y enorme, y que la llegada había sido algo violenta, pero que había llegado y tenía la intención de hacer algo de ello, y que un herrero llamado Gilbert Reed la había ayudado a salir del río, quien era el hombre de aspecto más tranquilamente decente que pensaba que jamás encontraría, lo cual luego tachó y no envió. La escuela comenzó el lunes por la mañana, 4 días después de la llegada de Elvira. Usó esos 4 días bien. Caminó por la calle principal 2 veces. Visitó la escuela, midió sus dimensiones e inspeccionó los pupitres y descubrió que el maestro anterior, que solo había durado un semestre, había dejado una colección razonable de libros de lectura y una pizarra que era utilizable si no eras demasiado exigente con su estado, y Elvira no lo era. Se presentó con las familias de sus alumnos, tocando puertas de manera directa que hizo que algunas de las esposas de los rancheros parpadearan y luego le tomaron cariño casi de inmediato porque no estaba tratando de impresionar a nadie. Solo estaba haciendo su trabajo. También se encontró con Gilbert Reed 3 veces durante esos 4 días, y ninguno de los encuentros fue planeado. El primero fue en la tienda de abarrotes, donde ella compraba tiza y un cuaderno nuevo, y él recogía un pedido de suministros de hierro y coque para su fragua. Se saludaron con un gesto desde el mostrador y él le preguntó si se había recuperado del río y ella dijo que sí, gracias. Y luego dijo por impulso, porque lo estaba mirando con su ropa de trabajo y tenía hollín en el antebrazo y él parecía ser una presencia completamente sólida y confiable en el mundo. ¿Le gusta aquí en Calbell? Quiero decir, ¿le tomó tiempo? Él pensó en eso por un momento. Siempre pensaba antes de hablar. Ella lo notó. Me tomó más o menos un año antes de que sintiera que era mío, dijo, pero ahora sí lo es. Eso es útil saberlo, dijo ella, lo cual fue completamente honesto. El segundo encuentro fue en el borde del campo común del pueblo el sábado por la mañana, cuando Gilbert llevaba a un caballo convaleciente a caminar lentamente para rehabilitarle una pierna después de una lesión leve, y Elvira estaba sentada en una banca que había encontrado con un libro abierto en el regazo, pero sin leerlo realmente. En lugar de eso, miraba el amplio cielo de Kansas apilando sus nubes en formaciones que eran enormes y profundamente interesantes y completamente diferentes a cualquier cosa que vieras desde Cincinnati. Él detuvo al caballo cerca y hablaron durante 20 minutos de nada en particular. El clima, la hierba de primavera, la naturaleza particular de las tormentas de Kansas,
que él describió con una calma práctica que sugería que se había reconciliado con ellas, y ella recibió con una atención cuidadosa que sugería que ella también estaba comenzando a hacerlo. Cuando él siguió con el caballo, ella lo vio irse, y luego volvió a mirar su libro y leyó la misma oración 3 veces sin absorberla. El tercer encuentro fue ese sábado por la noche, cuando ella había entrado a la cantina Silver Bell, no porque frecuentara las cantinas, sino porque había oído que servían café en la barra junto con el whisky, y ella deseaba desesperadamente un café que no fuera la versión aguada que producía la señora Harwell en el hotel, y encontró a Gilbert Reed sentado en una mesa de la esquina con otros 2 hombres, jugando a las cartas con la concentración pausada de alguien que no está particularmente interesado en ganar, sino que disfruta de la compañía. Él levantó la vista y la vio entrar, y hubo un momento al otro lado del salón en el que ninguno de los 2 hizo nada excepto verse. Y luego él asintió, y ella asintió, y ella fue a la barra por su café, y él regresó a sus cartas. Pero algo se había comunicado en ese momento que ninguno de los 2 estaba preparado para examinar en voz alta. Los 2 hombres en la mesa de Gilbert eran sus amigos. Walt Prude, un comprador de ganado con una risa ruidosa y opiniones sobre todo, y Sam Donahue, un ayudante del sheriff que era callado como una piedra, excepto cuando algo lo sorprendía, momento en el que se volvía muy hablador muy rápido. Walt observó a Gilbert mirar a Elvira al otro lado del salón, y luego miró a Gilbert con la expresión de un hombre que reconoce algo obvio. «Esa es la nueva maestra», dijo Walt. «Lo sé», dijo Gilbert. «Bonita», observó Walt. «Walt», dijo Sam en voz baja. «Solo digo lo que todos piensan», dijo Walt, completamente sin ofenderse. «Gilbert, ¿cuándo fue la última vez que cenaste con alguien que no fuera uno de nosotros?» Gilbert reacomodó sus cartas con gran deliberación. «Ceno solo. Lo prefiero». «Lo prefieres porque te acostumbraste», dijo Walt. «Eso es diferente», dijo Gilbert. Gilbert no dijo nada, lo cual no era exactamente una negación. Elvira abrió la escuela el lunes por la mañana con 31 niños de entre 6 y 14 años, que era un rango demasiado amplio para un solo salón, pero era la realidad de un pueblo fronterizo. Y los organizó en 3 grupos de habilidad, y pasó la primera hora estableciendo que su salón de clases no era un lugar donde se le permitiera perder el tiempo a nadie, ni el propio ni el de los demás. Y lo hizo con una certeza tan alegre y absoluta que los niños, la mayoría de los cuales esperaban ahuyentar a la nueva maestra en una semana como lo habían hecho con la anterior, intercambiaron miradas y se acomodaron en algo muy parecido a la atención real. La noticia se propagó rápidamente por Calpell, como sucede en los pueblos pequeños, de que la nueva maestra era alguien formidable. Las familias de rancheros tuvieron reacciones variadas. Las madres estaban en su mayoría complacidas. Los padres estaban en su mayoría inciertos. Y los propios niños llegaron a un consenso en 2 semanas, la respetaban, incluso cuando los exigía al máximo, cosa que hacía, pero también era justa de una manera que contaba para algo. Gilbert se enteró por Walt un martes por la noche, y pensó sin mucha sorpresa que eso le sonaba bastante acertado. Lo que se desarrolló entre ellos no fue rápido. No fue un rayo, no fue una declaración inmediata. Fue algo que creció de la manera particular de las cosas en la pradera, lentamente, con raíces profundas y con mucho clima de por medio. Comenzó con la proximidad. La ruta de Elvira entre el hotel y la escuela pasaba frente a la entrada abierta de la caballeriza, y era natural que ella echara un vistazo al pasar, y era natural, si Gilbert estaba trabajando cerca de la puerta, que sus ojos se encontraran y que uno asintiera al otro. Los gestos se convirtieron en breves intercambios. Los breves intercambios se convirtieron en conversaciones cortas. Las conversaciones cortas comenzaron a ocurrir en otros momentos y en otros lugares, afuera de la iglesia después de los servicios dominicales, a los cuales ambos asistían más por hábito comunitario que por fervorosa convicción, en la tienda de abarrotes de nuevo, en el borde del campo común, donde ella a veces iba a pensar después de que terminaba la jornada escolar. Él era fácil con quien hablar, lo que la sorprendía porque él era callado, y ella había asumido que los hombres callados eran difíciles. Pero su silencio no era frialdad ni vacío.
Era el silencio de un hombre que escuchaba bien y que pensaba las cosas antes de responder. Y Elvira, que estaba rodeada de ruido de niños todo el día y que había crecido en una casa donde su padre tenía una tendencia a los discursos largos y arrogantes, lo encontraba genuinamente descansado. Ella era fácil con quien hablar, lo que lo sorprendía porque ella era formidable, y él había asumido que las mujeres formidables eran impacientes con los hombres comunes. Pero ella no era impaciente con él. Estaba interesada, genuinamente y de manera práctica, en las cosas, en cómo funcionaba la fragua, por qué ciertas formas de herradura se adaptaban a ciertos caballos, y cómo era haber construido algo allí en aquel país agreste. Hacía preguntas reales y escuchaba las respuestas, y él se encontró diciendo cosas que no le había dicho a nadie en años, no porque las hubiera estado ocultando, sino simplemente porque nadie se las había preguntado. 3 semanas después de su llegada, él la invitó a cenar al restaurante del hotel, el único restaurante de Caldwell, que en realidad era solo el comedor del hotel con la excelente cocina de la señora Harwell, y ella aceptó sin complicar las cosas, lo cual él agradeció. Comieron carne estofada y hablaron de sus historias. Ella le contó sobre Cincinnati, sobre la academia, sobre los padres que había perdido, y lo contó de manera directa sin pedir compasión, y él escuchó sin ofrecer el tipo equivocado de consuelo. Él le contó que había venido al oeste desde Ohio cuando tenía 23 años con su hermano mayor Patrick, quien solo había durado 2 años en la frontera antes de decidir que la civilización le sentaba mejor y regresó al este para convertirse en contable, mientras que Gilbert se había quedado porque para entonces el trabajo ya había calado hondo en él y el país ya había calado hondo en él, y le había parecido que lo único honesto era quedarse. ¿Extrañas el este?, preguntó ella. A veces, dijo él. Menos de lo que pensé. ¿Tú? No he estado aquí el tiempo suficiente para saberlo, dijo ella. Pero no creo que lo extrañe como esperaba. ¿Por qué? Ella miró por la ventana a la calle principal oscura con el tenue resplandor de sus faroles dispersos y el enorme cielo negro sobre ella, que no tenía comparación con ninguna ciudad en la que hubiera vivido nunca. Porque aquí todo es más grande, dijo. Incluso las cosas que dan miedo. Él asintió y ella pensó que él entendía exactamente lo que quería decir, lo cual no era poca cosa. Él la acompañó de regreso al hotel después, y se quedaron en la acera de madera en la cálida noche de primavera, y hubo un momento que se extendió entre ellos y que contenía una gran cantidad de cosas que ninguno de los dos dijo. Luego ella dijo buenas noches y él dijo buenas noches, y ella entró y él caminó de regreso hacia su establo bajo aquel cielo enorme y sintió que algo se abría en su pecho que había estado cerrado durante mucho tiempo. Mayo se adentró en junio. La traída de ganado comenzó a pasar con fuerza, y la calle principal de Caldwell se transformó de un tranquilo pueblo fronterizo a algo considerablemente más ruidoso y rudo varias noches a la semana, cuando los vaqueros llegaban después de semanas en la pradera abierta con dinero y sin un plan particular para su administración responsable. El ayudante del alguacil, Sam Donahue, y el mariscal del pueblo, un hombre capaz llamado Harvey Dow, evitaban que las cosas se salieran verdaderamente de control. Y la mayoría de los vaqueros estaban más interesados en el whisky, las cartas, un baño y una comida caliente que en cualquier cosa que requiriera más esfuerzo que eso. Pero eso cambiaba el carácter de las noches. Elvira navegaba por esto con la practicidad que aplicaba a todo. Simplemente iba a donde necesitaba durante el día cuando era posible y se movía con determinación y sin vacilación cuando estaba fuera después del anochecer, lo que generalmente se comunicaba a cualquiera que considerara ponerla a prueba. No había vivido 31 años. En realidad tenía 24, pero poseía una cualidad de madurez práctica que hacía que el número pareciera irrelevante sin entender la importancia de presentarse como alguien que sabe exactamente a dónde va. Sin embargo, hubo una noche a principios de junio en que esta estrategia tuvo sus límites. Se había quedado hasta tarde en la escuela calificando libros de caligrafía y había perdido la noción del tiempo. Y cuando salió a la calle, estaba completamente oscuro y más animado de lo que esperaba. Y 2 vaqueros muy ebrios que habían confundido la calle con el porche de la cantina intentaron interceptar su progreso con la marca específica de amabilidad agresiva que Elvira encontraba más agotadora.
Ella los estaba enfrentando con firmeza, con eficacia, con el tipo de lenguaje preciso diseñado para ser completamente claro, incluso para hombres cuyo contenido de alcohol en sangre había comprometido significativamente su razonamiento. Cuando Gilbert apareció desde la dirección del establo, aparentemente de camino a casa después de un trabajo tardío, captó la situación de una sola mirada, se acercó y se paró junto a ella con la calma, la forma tranquila de un hombre que era muy grande y muy estable y que no necesitaba alzar la voz ni hacer amenazas. «Buenas noches», les dijo a los dos vaqueros con una amabilidad que no era cálida. Ellos lo miraron. Se miraron el uno al otro. Decidieron que la noche ofrecía otras opciones que requerían menos compromiso y se alejaron calle abajo sin más conversación. Alvira los vio marcharse y luego miró a Gilbert. «Yo tenía eso controlado», dijo. «Lo sé», dijo él sin absolutamente ninguna condescendencia. «Solo pensé que la conversación podría beneficiarse de una forma diferente». Ella consideró esto y lo encontró justo. «Gracias», dijo. «¿Vas de regreso al hotel?» «Así es». «La acompañaré», dijo él. «No porque necesites compañía», añadió, «sino porque voy en esa dirección de todas formas y sería extraño pretender lo contrario». Ella lo miró por un momento con una expresión que él había aprendido a reconocer como la que usaba cuando estaba genuinamente divertida, pero estaba decidiendo si mostrarlo. Lo mostró. Era una sonrisa real, no la versión cortés social, y transformó su rostro de una manera que lo hizo sentirse ligeramente desequilibrado en el mejor sentido posible. «Está bien, señor Reed», dijo ella, y caminaron. Fue en esa caminata que ella lo llamó Gilbert por primera vez, aunque no hizo una ceremonia de ello. Simplemente usó su nombre en una oración, y él lo escuchó, y algo se asentó en él, como una llave girando en una cerradura. Comenzaron a cenar juntos una vez a la semana, luego dos. Él le trajo un pequeño ramillete de flores silvestres de la pradera a principios de junio, que había recogido con cierta timidez en el borde del terreno común, y ella las puso en un vaso de agua en su habitación y pensó en ellas más a menudo de lo que pretendía. Ella le trajo un ejemplar de un libro que había terminado, una novela de George Eliot que pensó que podría interesarle, y él lo leyó, y discutieron sobre él con gran placer durante 3 noches por separado, lo que, pensó Alvira más tarde, fue probablemente cuando dejó de fingir que esto era simplemente una amistad agradable. En julio, Horatio Ball le informó a Alvira que el pueblo planeaba celebrar su celebración anual del 4 de julio en el terreno común y que ella, como la nueva maestra, debía organizar a los niños para algún tipo de presentación, que era una tradición aparentemente establecida por su predecesora. Alvira aceptó y pasó 2 semanas enseñando a sus alumnos una combinación de recitaciones, una canción patriótica y una breve pieza dramática sobre la fundación de la nación que ella misma escribió porque lo que encontró en los archivos de Brown no era adecuado. Gilbert la ayudó a construir la pequeña plataforma elevada que necesitaban para la presentación porque ella había ido a preguntarle al carpintero y descubrió que estaba fuera en un trabajo. Y luego aparentemente evaluó la situación y le preguntó a Gilbert si sabía suficiente carpintería para encargarse de ello. Y él dijo que sí, y lo construyeron juntos a lo largo de 2 noches, lo que implicó una cantidad significativa de trabajo en estrecha proximidad física, hablando y riendo cuando algo salía mal. La plataforma se inclinó peligrosamente en su primer intento debido a un error de cálculo que Gilbert cometió y que Alvira identificó antes de que él pudiera fingir lo contrario, y luego la corrigieron juntos y al final de la segunda noche era una plataforma buena y sólida, y estaban parados uno al lado del otro en los últimos momentos de luz del día mirándola con la satisfacción compartida de personas que han logrado que algo funcione. Él la miró. Ella tenía una mancha de aserrín en la mejilla y las mangas arremangadas, y miraba la plataforma con ese brillo particular que adquiría cuando algo se había logrado adecuadamente. Y el sentimiento en su pecho era tan claro e inconfundible en ese momento que casi dijo algo. No lo hizo porque no sintió que fuera el momento adecuado, lo que no fue cobardía, sino más bien el cuidado de un hombre que entendía que el momento importaba. La celebración del 4 de julio fue un éxito. Los niños se desempeñaron admirablemente, y Alvira se quedó a un lado, observando con los brazos cruzados de la manera que significaba que estaba complacida,
pero no iba a dejar que nadie supiera cuánto. White Gilbert la observó desde el otro lado del terreno común y luego se acercó y se paró junto a ella cuando terminó la presentación. Y ella lo miró y dijo en voz baja, estuvieron maravillosos. Y su voz tenía algo que era privado y cálido y completamente diferente de la voz de maestra. Lo estuvieron, dijo él. Su maestra es bastante buena. Ella soltó una risa genuina, que todavía era algo que lo sorprendía ligeramente cada vez porque su risa era completamente despreocupada y brillante y la hacía ver más joven. No les digas eso, dijo ella. Se le subirá a la cabeza. Walt Prude apareció al otro lado de Gilbert con un plato de pastel y la ausencia total de sutileza que era su característica definitoria. Ustedes dos son muy entretenidos de ver desde el otro lado, anunció. Walt, dijo Gilbert. ¿Qué? Estoy haciendo una observación. Walt comió un poco de pastel con satisfacción. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? Eso es lo que quiero saber. Vete, Walt, dijo Gilbert amablemente. Walt se fue riendo entre dientes. Alvira lo miró con una expresión cuidadosamente neutral y luego miró al cielo, que comenzaba a mostrar sus colores vespertinos. Ese dorado particular del atardecer de Kansas que no se parecía a ningún otro dorado que hubiera visto. ¿Hacer algo sobre qué, exactamente?, dijo, todavía mirando al cielo. Gilbert se quedó callado un momento. ¿Sabes qué?, dijo. Podría tener una teoría al respecto. Y finalmente lo miró. Y lo que había en su rostro era completamente directo, como todo lo que hacía. Y creo que deberías dejar de esperar el momento perfecto, dijo, porque en la frontera, los momentos perfectos son bastante escasos. Él la miró fijamente. Albi, dijo, y su nombre en su voz tenía una cualidad que hizo que algo en el pecho de ella se tensara de la mejor y más complicada manera. ¿Me permitirías cortejarte formalmente? Me has estado cortejando durante 2 meses, dijo ella. Pero sí, formalmente. Él sonrió, y ella pensó que su sonrisa era algo raro y, por lo tanto, más valioso. Lo que siguió fue un cortejo serio y genuino, conducido con el respeto mutuo de 2 adultos que ambos entendían que no estaban jugando. Él la visitaba los domingos por la tarde y salían a caballo a la pradera, porque él había encontrado un segundo caballo para ella. Una sólida yegua castaña llamada Penny que pertenecía al establo y tenía un temperamento muy adecuado para una jinete que no había crecido a caballo, pero que aprendía rápido y sin dramatismo. Salían más allá del borde del pueblo, donde la hierba se extendía interminable y el cielo lo era todo, y hablaban de cosas que les importaban. Sus esperanzas para este país, sus miedos al respecto, las cosas en las que creían y aquellas de las que no estaban seguros. Ella le contó lo que había visto en la escuela, los niños que a veces tenían hambre, los que tenían situaciones difíciles en casa y aquellos por los que se preocupaba por la noche después de apagar la lámpara. Le habló de la injusticia de todo, de cómo los niños de este territorio tenían tan poco en comparación con lo que a ella le había sido dado por accidente de geografía y circunstancia, y de cómo pretendía cambiar eso como pudiera con las herramientas que tenía. Él escuchó y luego habló de lo que él había visto. Cómo funcionaba el comercio del ganado, a quien enriquecía y a quien oprimía, los vaqueros de Texas que no eran mucho más que muchachos y a menudo mal pagados por un trabajo brutal, y la gente del territorio indígena al sur de la frontera que había perdido tanto y a quienes se les seguía quitando tanto bajo la autoridad de tratados que el gobierno respetaba de manera selectiva como mucho. Dijo estas cosas no con amargura, sino con un tipo de honestidad clarividente que ella admiraba, porque era la honestidad de un hombre que había mirado el mundo tal como era realmente en lugar de como deseaba que fuera, y aún así elegía vivir en él con decencia. No eras lo que esperaba, le dijo una tarde de finales de julio mientras estaban sentados en una colina sobre el río, no el Chicasia, porque ella tenía opiniones sobre ese río, sino un arroyo más pequeño cuyo nombre no conocía. Observando la luz en el agua. ¿Qué esperabas?, preguntó él. No sé exactamente. Un tipo diferente de quietud, buscó las palabras. Esperaba una quietud que significara que no pasaba mucho por dentro, pero la tuya no es así. Él se volvió para mirarla y había algo muy serio y muy firme en su expresión.
No, dijo. Pasan muchas cosas por dentro. Ella sostuvo su mirada y luego apartó la vista hacia el agua porque la franqueza de eso era casi demasiado, y ella no era alguien a quien normalmente las cosas le parecieran demasiado. Lo sé, dijo suavemente. Él extendió la mano y tomó la de ella, lo suficientemente lento para que no fuera una sorpresa. Y ella giró su mano dentro de la de él y la sostuvo. Y se quedaron allí junto al arroyo sin nombre, en el calor de julio con la pradera a su alrededor, sin decir nada por un rato, lo que fue su propio tipo de conversación. En agosto llegaron las dificultades, como siempre llegan. Un hombre llegó a Calbell, un corredor de ganado llamado Clarence Doe, que tenía dinero, presencia y el tipo de gracia social fácil que lo hacía muy bueno en las primeras impresiones y algo menos bueno en las segundas y terceras. Se hospedó en el hotel, lo que lo puso en proximidad con Alvira, y era encantador de la manera persistente de un hombre acostumbrado a obtener lo que se proponía, y se propuso conquistar a Aouda Thatcher casi inmediatamente después de conocerla. Alvira no estaba impresionada por Clarence Doe, pero fue educada porque siempre era educada con las personas que no eran directamente ofensivas, y Doyle tuvo cuidado de no ser directamente ofensivo al principio. Encontró razones para estar en el comedor del hotel cuando ella comía, para unirse a las conversaciones que ella tenía con la señora Harwell u otros huéspedes, para ofrecer sus opiniones sobre la situación de la escuela con la inversión seria de un hombre que ha desarrollado una opinión completamente esa tarde y la considera bien considerada. Gilbert notó porque Gilbert notaba la mayoría de las cosas relacionadas con Alvira y descubrió que no le gustaba, lo cual era una sensación nueva y ligeramente incómoda. No era un hombre celoso por temperamento, o al menos no se había conocido como tal, pero ver a Doyle inclinarse sobre una mesa hacia Alvira con esa sonrisa segura y particular activó algo en el que reconoció no era su yo más razonable. No dijo nada al respecto porque decir algo se sentía mal. Él y Alvira estaban cortejando, no comprometidos, y ella era perfectamente capaz de manejar sus propios encuentros sociales, y no iba a ser el hombre que le dijera con quien podía hablar. Alvira notó que Gilbert había notado porque ella notaba la mayoría de las cosas relacionadas con Gilbert. También notó que él no dijo nada, y respetó eso profundamente, aunque simultáneamente lo encontró ligeramente exasperante, lo cual era una contradicción que eligió no examinar demasiado de cerca. Llegó a un punto crítico un jueves por la noche, cuando Doyle le preguntó a Alvira durante la cena si le gustaría acompañarlo a caballo el sábado, y ella rechazó cortésmente, y él preguntó de nuevo de una forma diferente, y ella rechazó de nuevo más directamente, y él hizo un tercer intento con la ayuda de un hombre que le explica por qué realmente lo disfrutaría. Y Alvira dejó su tenedor y dijo, en el tono que sus alumnos habían aprendido significaba que la conversación estaba ahora concluida. Señor Doyle, estoy saliendo con alguien y he rechazado su invitación 3 veces. Ahora le pido directamente que reoriente sus atenciones. Gracias por su comprensión. Doyle se retiró con una gracia pobre que confirmó el instinto de Alvira sobre las segundas y terceras impresiones. Se lo contó a Gilbert al día siguiente, no porque necesitara que él hiciera algo al respecto, sino porque era el tipo de cosas que le cuentas a las personas cuando están construyendo algo juntos, y la honestidad era parte de la arquitectura. Gilbert escuchó y luego dijo, me alegra que lo hayas manejado. ¿Te preocupó que no lo hiciera? No, dijo de inmediato. Ni por un momento. Ella lo estudió. ¿Te preocupó otra cosa? Él se quedó callado un momento, de manera honesta. No me sentí muy cómodo viéndolo, admitió. No me gustó. Y sé que no es del todo lógico, ya que no hemos. Se detuvo. No hemos qué, dijo ella. Él la miró. Hecho ningún acuerdo formal sobre lo que esto es. Ella lo consideró. Gilbert, dijo, no estoy cenando con Clarence Doe. No voy a montar a caballo con Clarence Doe. Le dije que estoy saliendo con alguien. Hizo una pausa. Ese alguien eres tú, por si había alguna confusión. No la había, dijo él. De mi parte no. Bien, dijo ella. Entonces nos entendemos.
Se miraron por un momento y algo se resolvió entre ellos en silencio y completamente, como un nudo complicado que finalmente se afloja hasta soltarse. Septiembre trajo el segundo mes del año escolar y un nuevo desafío en forma de 3 familias que habían sacado a sus hijos de la clase porque Alvira había asignado una lectura que un padre encontró objetable. Era un escrito que presentaba la perspectiva de personas cuya tierra había sido tomada, escrito con simpatía hacia esas personas, y había cometido el error de decirlo públicamente de una manera diseñada para presionar a la junta escolar en lugar de discutir el asunto con Alvira directamente. Alvira fue a la reunión de la junta escolar sin ser invitada y presentó el caso a favor de la lectura con la precisión y firmeza que para entonces el pueblo de Calpell había llegado a comprender que era simplemente cómo operaba Odera Thatcher. Ella hizo hincapié en que la educación requería encontrarse con ideas incómodas y que su trabajo era enseñar a los niños a pensar, no a confirmar lo que sus padres ya creían. Y lo dijo con la suficiente fuerza y especificidad que la junta directiva, Horatio Ball y 2 rancheros que estaban preparados para ponerse del lado del padre enfadado, se quedaron en silencio por un momento y luego votaron a favor de su decisión. Las 3 familias eventualmente trajeron de regreso a sus hijos. Elvira se reunió con cada familia en privado y fue respetuosa, directa, escuchó sus preocupaciones y explicó sus metas. Y para finales de octubre, las 3 familias habían desarrollado un respeto, aunque a regañadientes, pero real hacia ella, que no había existido antes. Gilbert escuchó la historia en fragmentos de Walt y Sam, y finalmente de la propia Elvira, y escuchó todo con la atención concentrada de un hombre que guarda algo importante. Y cuando ella terminó de contarle su versión de los hechos, que fue característicamente directa y sin darle ningún dramatismo particular a su propio papel, él dijo: «Eres notable, ¿sabes?». Ella parpadeó. No era algo que recibiera a menudo. Dicho así de claro. «Estaba haciendo mi trabajo», dijo ella. «Hiciste más que tu trabajo», dijo él. «Cambiaste lo que este pueblo cree que es posible». Ella lo miró por un largo momento y luego dijo en voz baja y sin titubeos esta vez: «Gracias, Gilbert». Octubre fue dorado. Kansas en otoño tenía un color que le era propio. El pasto volviéndose ámbar y óxido, los álamos a lo largo de los lechos de los arroyos tornándose amarillos contra un cielo que era más azul y más limpio que en verano, y el aire fresco y cortante de una manera que hacía que todo se sintiera más preciso. Elvia había llegado a amarlo más de lo que esperaba amar algo de aquel lugar. Una tarde de sábado a mediados de octubre, Gilbert llegó al hotel con su caballo y la pequeña yegua castaña ensillada y lista, y había empacado una cena en una alforja, pan, carne fría y un trozo de pastel de manzana seca que la señora Harwell había preparado específicamente para ese propósito, porque ella tenía opiniones firmes sobre la situación de Gilbert Reed y así se lo había hecho saber directamente. Cabalgaron hacia la pradera, como lo habían hecho muchos sábados antes, pero él giró hacia el sur, hacia un lugar que había encontrado unos años atrás, una pequeña elevación con un grupo de álamos en la cima que se alzaba sobre el terreno plano y ofrecía una vista que parecía extenderse hasta el fin del mundo en todas direcciones. Ataron los caballos y se sentaron bajo los árboles, comieron la cena y observaron a un pequeño halcón trabajar las térmicas sobre el campo abierto más abajo. Elvira dijo muy poco, lo que en ella significaba que estaba contenta, y Gilbert dijo muy poco, lo que en él era simplemente natural, y el silencio entre ellos fue tan completamente cómodo que era su propio tipo de alegría. Después de un rato, él dijo: «Elvira». Ella giró para mirarlo, y algo en la calidad de su voz le indicó que esto no era un comienzo cualquiera. Él metió la mano en la bolsa de la camisa y sacó un anillo. Una sencilla banda de oro con un pequeño granate engastado, que había pedido al joyero en Wichita hacía 3 semanas, recibido por correo el lunes anterior y había estado cargando desde entonces. Lo sostuvo en la palma de su mano y la miró con todo lo que sentía muy abiertamente presente en su expresión, algo inusualmente evidente en él, y ella sintió el peso de eso. «Sé que no soy un hombre de grandes palabras», dijo. «Pero soy un hombre de palabras honestas. Y así que te diré honestamente que nunca en mi vida he estado tan seguro de algo como lo estoy de ti. Te amo, Elvira».
Eres la persona más notable que he conocido y has cambiado el carácter de cada uno de mis días desde que llegaste aquí, y me sentiría muy agradecido y muy honrado si aceptaras casarte conmigo. Ella lo miró a él, luego al anillo, y luego a él de nuevo, y sus ojos estaban más brillantes de lo que él jamás los había visto, lo que para Augusta Thatcher era algo enorme, porque no era dada a mostrar emociones fácilmente. Gilbert Reed, dijo. Vine a Kansas porque necesitaba construir algo y te encontré aquí. Sí. Respiró hondo. Sí, me casaré contigo. Él le puso el anillo en el dedo y ella lo miró en su mano por un momento, luego lo miró a él y él se inclinó y la besó, que fue la primera vez que hacía eso, y fue lento y seguro, y supo a octubre y a volver a casa. Le contaron a Walt y Sam esa misma noche y Walt soltó un grito lo suficientemente fuerte como para que todos en el Silver Bell se volvieran, e insistió en invitarle un trago a todos los presentes para celebrar. Sam estrechó la mano de Gilbert y dijo en voz baja. Bien. Lo que, viniendo de Sam, fue un discurso. La señora Harwell lloró cuando Elvira le contó. Horatio Bell estrechó la mano de Elvira y pareció levemente aterrado ante la posibilidad de perder a su maestra, y ella le dijo que no pensaba renunciar a la escuela y que no debía preocuparse por eso, lo que lo tranquilizó considerablemente. Fijaron la boda para el primer sábado de diciembre, lo que les daba 6 semanas para hacer los preparativos que una boda en la frontera requería, que no eran elaborados porque ninguno de los dos quería algo elaborado. Querían algo real. Las semanas intermedias estuvieron llenas de actividad. Elvira le escribió a su amiga Clara en Cincinnati, quien le respondió con una carta absolutamente encantada que llegó en 3 semanas y contenía varios párrafos de entusiasmo romántico que Elvira leyó con cálida diversión y dobló cuidadosamente en la parte trasera de su diario. Gilbert le escribió a su hermano Patrick en Ohio, quien envió sus felicitaciones junto con la noticia de que él se había casado el año anterior y ahora tenía un hijo, lo que Gilbert recibió con genuino placer. Hubo que tomar una decisión sobre la vivienda, porque el hotel no era una solución permanente y la pequeña casa de Gilbert junto a la caballeriza había sido construida para una persona y era cómoda para esa persona, pero requeriría una ampliación. Recorrieron la casa juntos un domingo de noviembre, una casa de 3 habitaciones, pequeña y práctica, con una cocina pequeña, una sala principal, un dormitorio y una buena chimenea de piedra. Elvira observó todo con la mirada evaluadora que aplicaba a todas las situaciones prácticas. Podemos agregar un cuarto en el lado este, dijo. Antes de la primavera. Pensaba lo mismo, dijo él, y habrá que reorganizar el espacio de la caballeriza si queremos un jardín decente. Se pararon en la sala principal y hablaron sobre paredes, ventanas, donde se podía extender la cocina y que requeriría una sala de estar adecuada. Y fue la conversación más doméstica que cualquiera de los dos había tenido, y los hizo sentir a ambos tranquilamente felices de una manera que era enorme por debajo de su superficie ordinaria. Contrató a 2 hombres para comenzar la ampliación en noviembre. Y trabajó en ella él mismo en las madrugadas y por las noches cuando la luz lo permitía. Y a veces Elvia iba después de la escuela y traía café, le alcanzaba clavos y sostenía las tablas firmes. Y trabajaron juntos en el aire frío y claro de noviembre, con el olor de la madera recién cortada y el sonido de los martillazos, un sonido que se sentía como construir algo importante. La boda fue el primer sábado de diciembre de 1878 en la pequeña iglesia, que fue decorada por la señora Harwell y varias de las esposas de los rancheros que se habían interesado en el asunto, con flores secas de invierno, listones y mucha voluntad alegre. Elvira usó un vestido que había pedido a Wecheto. Un abrigo de lana azul marino, práctico para diciembre y que además le quedaba muy bien, y caminó hacia la iglesia junto a la señora Harwell, quien había asumido el papel de escolta maternal con total convicción. Gilbert estaba al frente de la iglesia con un traje oscuro que había tenido durante algún tiempo y que había planchado la noche anterior con gran cuidado. Y cuando Elvira entró por la puerta, él la miró y su expresión hizo lo que nunca hacía en público. Se volvió completamente transparente. Todo lo que sentía estaba ahí, visible y sin preocuparse por ocultarse, y ella lo vio y levantó ligeramente la barbilla en ese gesto que hacía cuando manejaba una emoción que quería ser más grande de lo que el momento permitía.
El ministro era un buen hombre llamado Reverendo Coles, quien los casó con las palabras tradicionales de la época y el lugar. Y cuando llegó a la parte en que preguntó si Gilbert Reed tomaba a esta mujer, Gilbert dijo: «Acepto». Con la forma tranquila y absoluta de un hombre que ha tomado una decisión que no reconsiderará. Y cuando llegó el turno de Elvira, ella dijo: «Acepto». Con la voz clara y firme de una mujer que está segura. Y entonces estaban casados, y la pequeña iglesia de Calvell, Kansas, estalló en el cálido y ligeramente desordenado ruido de una comunidad que está genuinamente contenta. Walt lloró. Esto sorprendió a todos, incluido Walt. La recepción fue en el comedor del hotel, que la señora Harwell había transformado para la ocasión, y hubo buena comida y eventualmente alguien produjo un violín y una guitarra. Y se armó el baile de la manera cada vez más informal de las celebraciones de la frontera. Y en un momento, Gilbert tomó la mano de Elvira y la llevó a bailar un baile en el que él no era particularmente hábil, y ella tampoco. Y no eran muy buenos juntos, pero estaban riendo, y la risa era más importante que el baile. Ya entrada la noche, cuando la celebración había terminado en su fase final y cómoda, y la gente estaba sentada con café, conversación y junto al fuego, Elvira se recostó sobre el hombro de Gilbert de la manera que había comenzado a hacer en privado, y que ahora hacía en público por primera vez, y él la rodeó con el brazo y dijo muy bajito en su cabello: «¿Feliz?». «Sumamente», dijo ella con total sinceridad. Se mudaron a la casa que ahora también era de ella, que aún conservaba el olor a madera nueva de la habitación añadida, y que también olía a leña quemada y al olor a cuero y hierro que era parte de Gilbert, y que Elvira hizo inmediatamente suyo en formas pequeñas y específicas, sus libros en el estante junto a los de él, su lámpara en la mesa, su abrigo de invierno en el gancho de la puerta junto al abrigo de lona de él, sus cuadernos de copia en el escritorio. Puso el pequeño retrato de su madre en la repisa de la chimenea, y Gilbert lo vio allí y no dijo nada, pero lo miró con atención, de la forma en que miraba las cosas que consideraba importantes. Fueron felices juntos de la manera directa, práctica y profundamente arraigada en que las personas serias que se aman son felices. No siempre fue sencillo ni siempre fue fácil, porque ambos eran personas con opiniones y con la costumbre de expresarlas. Y hubo noches en que un desacuerdo se volvía brusco antes de encontrar una solución. Y hubo mañanas en que las exigencias particulares de la frontera, el frío, el trabajo, el aislamiento del mundo exterior, apremiaban. Pero era una felicidad honesta y mutua, que se profundizó constantemente durante el invierno y hasta la primavera, y no disminuyó. Diciembre dio paso a enero y enero a febrero, y el invierno en la pradera fue algo que Elvira respetó con toda la fuerza de su realidad. El frío era un frío serio, un frío con ambiciones, y las tormentas llegaban desde las llanuras con una fuerza tremenda, y durante 3 días en febrero tuvo que cancelar la escuela porque la nieve era demasiado profunda y el viento demasiado cortante para que los niños viajaran seguros. Y usó esos 3 días para preparar 6 semanas de lecciones con anticipación y para finalmente leer los 2 libros que había querido leer desde octubre. Gilbert trabajó durante el invierno con la constante constancia de un hombre que ha aprendido que la vida en la frontera no reconoce estaciones como razones para disminuir el ritmo. Los caballos necesitaban herraduras tanto en verano como en enero. Trabajaba en la fragua, que era un trabajo cálido, y hacía las tareas de la caballeriza con el frío. Y llegaba al final del día con las manos frías, que ella calentaba sin hacer aspavientos, y comía las comidas que ella había aprendido a preparar. No era una cocinera natural, pero era sistemática, y para febrero ya producía resultados confiables y ocasionalmente notables. En marzo, se dio cuenta de que esperaba un hijo. Se lo dijo a Gilbert un domingo por la noche, cuando el primer calor tentativo de la primavera comenzaba a ser perceptible en el aire. Y él la miró por un momento y luego su rostro hizo lo que había hecho en la iglesia el día de su boda, completamente abierto, todo presente. Y dijo su nombre de una manera diferente a como lo había dicho antes. Y ella sintió el calor particular de ser conocida por alguien que te ama expandirse en su pecho como la luz del sol. ¿Te sientes bien? Fue lo primero que preguntó, algo que ella había esperado y amado. Estoy muy bien, dijo ella. Me siento bastante normal,
lo que el médico dice que es una buena señal. Él le tomó ambas manos en ese momento y la sostuvo, y la miró, y no había un lenguaje adecuado para lo que había en su expresión, excepto que era alegría del tipo pleno y sin complicaciones. Ella enseñó durante la primavera, lo que levantó algunas cejas entre el segmento más conservador de la población de Caldwell, pero que manejó con la simple estrategia de continuar haciendo su trabajo con excelencia, lo que hacía muy difícil que alguien pudiera formular una objeción coherente. Horatio Bell, que había aprendido su lección, la apoyó sin comentarios excesivos. Llegó el verano con todo su calor y Elvira creció y continuó dirigiendo la escuela hasta el final del trimestre de primavera en junio, momento en el que tuvo que reconocer que julio y agosto requerían alguna concesión práctica. Y pasó esos meses haciendo lo que siempre hacía con el tiempo. Leer, prepararse, mantener correspondencia con recursos educativos en Wichita y Kansas City sobre nuevos materiales didácticos y métodos, y sentarse a la sombra del álamo en el jardín, que ahora era un jardín de verdad con una huerta adecuada, porque Elvira tenía opiniones sobre las huertas. Gilbert construyó una cuna en julio. La construyó en el taller de la caballeriza por las noches con la cuidadosa atención que dedicaba a las cosas que quería que duraran. Y cuando estuvo terminada, la llevó a la casa y la colocó en la esquina del dormitorio que habían preparado. Elvira pasó la mano sobre su superficie lisa, lo miró y dijo: «Es hermosa». Y lo decía completamente en serio. Su hijo nació en septiembre de 1879, en una mañana de principios de otoño cuando el aire apenas comenzaba a traer ese primer indicio del fresco venidero. La señora Harwell actuó como partera, algo que había hecho para la mitad de las mujeres de Caldwell y en lo que era extremadamente competente, y el doctor también estuvo presente. Y Gilbert pasó 4 horas en la sala principal de la casa en un estado de terror muy callado y muy controlado, que Sam Donahue, quien había ido porque alguien le había dicho y no era el tipo de amigo que se quedaba fuera en los momentos importantes, compartió a su lado en silencio compañero. Cuando la señora Harwell llegó a la puerta y le dijo que tenía un hijo, Gilbert entró. Elvia estaba sentada en la cama, sosteniendo un bulto que emitía pequeños ruidos muy enfáticos, y se veía agotada y absolutamente formidable y enteramente magnífica. Y le extendió el bebé con la franqueza de una mujer que acababa de hacer algo que consideraba bastante significativo y que no iba a discutir lo significativo que era. Él sostuvo a su hijo, y su hijo era imposiblemente pequeño, ruidoso y perfecto. Y Gilbert Reed, que no era un hombre impulsivo, tenía lágrimas en el rostro antes de darse cuenta de que estaban cayendo. «Se parece a ti», dijo Elvira. «Parece una papa», dijo Gilbert, y ella se rió, que era precisamente lo que él había intentado provocar. Lo llamaron William Patrick Reed. William sin ninguna persona específica en mente, simplemente porque le quedaba bien, y Patrick por el hermano de Gilbert, quien al recibir la carta envió una respuesta de tan cálido entusiasmo que Elvira, al leerla, decidió que Patrick Reed le caía muy bien y que tenía la intención de decírselo cuando finalmente se conocieran. Will fue un bebé robusto y ruidoso que tenía las opiniones de su madre sobre cómo debían hacerse las cosas, en voz alta y con prontitud, y el temperamento constante de su padre una vez que esas opiniones eran atendidas. Durmió mal durante los primeros 3 meses y bien de ahí en adelante. Y para la primavera era un bebé regordete y alegre que Elvira llevaba a la escuela los días que la mujer que lo cuidaba no estaba disponible, lo que los niños pensaron que era lo mejor que le había pasado a su jornada escolar. Los años siguientes se construyeron con la riqueza de una vida que es genuinamente vivida. La ampliación en el lado este de la casa se convirtió en un aula adecuada para Will cuando tuvo la edad suficiente, porque Elvira creía que la educación comenzaba en casa, y llevó a cabo su aprendizaje temprano allí antes de que tuviera edad para ir a la escuela con los demás. Gilbert expandió el negocio de la caballeriza en 1880, tomando como aprendiz a un chico de 16 años llamado Toby, que era callado y trabajador, y se convirtió en algo entre un empleado y un pupilo, como solían difuminarse esas líneas en las relaciones de la frontera. Y el negocio creció hasta tener la reputación de ser el mejor en herraje y cuidado de caballos del condado, lo que atrajo clientes de distancias considerables. Elvira continuó enseñando y continuó luchando por mejores recursos para la escuela.
Y en 1881 viajó a Tepic a una conferencia regional de educadores con la algo desconcertada bendición de Horatio Bell, y regresó con nuevos materiales curriculares y con otras 2 maestras a las que había convencido de considerar Cal Bell para puestos disponibles, lo que resultó en que la escuela tuviera 2 aulas y 2 maestras para la primavera de 1882, lo que fue un auténtico logro cívico, y que Elvira recibió con la satisfacción de alguien que ha hecho un plan y lo ha visto funcionar. Walt Prout se casó con una mujer llamada Delia Shores en 1880, una viuda de un ranchero que era una pareja para la energía de Walt en todos los sentidos, y que fue inmediatamente amiga de Elvira de la manera fácil y comprensiva en que las mujeres que se reconocen como afines lo hacen. Sam Donahue se convirtió en el alguacil del pueblo en 1881, cuando Harvey Dow se retiró, lo que fue el resultado correcto y no sorprendió a nadie que conociera a Sam. En 1882, Elvira y Gilbert tuvieron un segundo hijo, una hija esta vez, que llegó en marzo con considerablemente menos drama que su hermano, y que fue, al estilo de los segundos hijos que observan a sus hermanos mayores y sacan conclusiones, extremadamente perceptiva y algo más callada, lo que Gilbert dijo que era un alivio, y Elvira dijo que probablemente era estratégico, y probablemente ambos tenían razón. La llamaron Clara por la amiga de Elvira en Cincinnati, quien lloró por esto en una carta que cruzó el país en 3 semanas y llegó arrugada en los bordes de tanto ser sostenida. Will, que tenía 2 años y medio cuando llegó Clara, la inspeccionó con la franca e incierta mirada de un niño pequeño, y luego decidió que era aceptable. A partir de entonces, fue feroz y un tanto asfixiantemente protector con ella, un rasgo de carácter que todos encontraban profundamente entrañable, y que Clara, una vez que tuvo edad para opinar al respecto, encontraba variablemente útil. Gilbert Reed, a sus 36 años, era un hombre que había terminado de convertirse plenamente en sí mismo. El trabajo, los años y la vida que había elegido lo habían moldeado en alguien más asentado y seguro que el hombre que había cabalgado hacia el río aquella tarde de primavera de 1878. Y eso se notaba en la forma en que se movía por Cal Bell, en cómo hablaba con la gente, en cómo se comportaba en su propia casa. Era profundamente respetado en el pueblo, no porque lo buscara, sino porque era consistentemente quien era, y la gente lo había notado. Elvira, a sus 28 años, se había convertido en el espacio de 4 años en una de las personas más definitorias de Cal Bell, Kansas. No porque hubiera buscado poder o prominencia, sino porque había pasado esos años trabajando duro y preocupándose genuinamente por el lugar, la gente y los niños. Y esas cosas se acumulan en una comunidad de maneras que importan. Tampoco había perdido una sola partícula del fuego que le había ardido en los ojos al bajarse de aquella diligencia destruida, y no iba a perderlo. Lo que había encontrado junto al fuego era algo que no esperaba cuando abordó la diligencia en Wichita con sus $42 y su bolsa de cuero. Había encontrado la paz específica de ser profunda y genuinamente amada por alguien que la conocía por completo y la amaba exactamente como era, no a pesar de su agudeza, su franqueza y su absoluta certeza sobre las cosas en las que creía, sino con pleno conocimiento de todo ello. Gilbert Reed jamás le había pedido que fuera más callada, más suave o más complaciente, y ese había sido el regalo más profundo de su vida adulta. Una tarde de finales de la primavera de 1882, cuando Clara tenía 2 meses y Will corría por el patio después de cenar con Toby, que había salido del trabajo y de alguna manera había sido reclutado para un juego que implicaba muchos gritos, y la tarde de la pradera estaba haciendo lo suyo más espectacular con la luz, todo oro y ámbar, y ese azul profundo que aparecía en los bordes. Gilbert salió al porche donde Elvira estaba sentada con la bebé y se sentó junto a ella en la otra silla. Observaron la luz, al niño corriendo y escucharon la risa. Gilbert, dijo ella después de un rato. ¿Recuerdas cuando me viste por primera vez? Él sonrió, algo que ella sintió más que vio, porque estaba mirando el jardín. Sí, dijo. Te estabas bajando de la diligencia, empapada. Y furiosa, dijo ella. Extremadamente, coincidió él. Le estabas diciendo a ese cochero con todo lujo de detalle lo que opinabas de él. Se lo merecía. Completamente. Una pausa.
¿Quieres saber qué estaba pensando? Ella lo miró entonces. Sí. Él la miró a ella, a esta mujer que era toda su vida particular. Que sostenía a su hija con un brazo y veía a su hijo correr bajo la luz del atardecer con unos ojos que siempre estaban completamente vivos ante todo lo que veían. Que había construido una escuela, un matrimonio y una familia con el mismo material con el que construía todo. Voluntad, inteligencia y la negativa a aceptar menos de lo que una cosa podía llegar a ser genuinamente. Pensé que eras la cosa más hermosa que había visto en mi vida, dijo él, con sencillez. Ella guardó silencio un momento. ¿Empapada y furiosa? Especialmente entonces, dijo él. Ella lo miró a él y luego volvió a mirar el jardín, donde Will había agarrado la risa floja por algo y corría en círculos mientras Toby intentaba, sin éxito, atraparlo. Miró el pequeño rostro dormido de su hija y luego otra vez la vasta y dorada tarde de Kansas. Pensó en la diligencia, el río, la orilla fangosa, el cielo enorme y el herrero de mirada azul y firme que le había preguntado si estaba lastimada, le ofreció un aventón, la llamó señorita y la acompañó al hotel, le sostuvo la mano junto a un arroyo sin nombre y le pidió que se casara con él en una loma sobre la pradera, con un anillo de granate y el corazón completo y honesto de un hombre tranquilo. Vine a Kansas para construir algo, dijo ella. Lo sé. No sabía que iba a hacer esto, dijo ella. No podría haber imaginado esto. Yo tampoco, dijo él. Nada de esto. Ella extendió la mano hacia él por encima del espacio entre las sillas y encontró la suya. Él la tomó como siempre lo hacía, por completo y sin titubeos. Es bueno, ¿no? Dijo ella, no exactamente una pregunta, sino más bien como algo que se nombra. Es muy bueno, dijo Gilbert. Es lo mejor que conozco. La luz siguió cambiando, como la luz de Kansas lo hace, moviéndose a través de su oro y ámbar hacia un rosa profundo y luego el morado que precede a la noche. Y las estrellas aparecieron primero como sugerencias y luego como el hecho enorme de ellas, porque allí, en el campo, el cielo nocturno era más grande que cualquier otra cosa, más grande que el pueblo, que la pradera o cualquier cosa que uno pudiera imaginar desde una ciudad con su luz de gas y sus cielos atestados. Will llegó al porche finalmente, agotado y de mejillas sonrosadas, y se subió al regazo de su padre sin preguntar, porque ya tenía la edad suficiente para saber que no necesitaba hacerlo. Gilbert lo acomodó contra su pecho, y Will miró el jardín oscuro con la expresión satisfecha de un niño pequeño que ha gastado toda su energía disponible y ahora está listo para entregarse al sueño. Estrellas. Dijo Will con la sencillez de un niño de 2 años y medio que se encuentra con algo simple y verdaderamente maravilloso. Sí, dijo Gilbert. Todas. Alivira miró a los 3, esposo, hijo, hija durmiendo, y sintió algo que no era sencillo de nombrar porque era demasiado grande para una sola palabra. Era gratitud y amor y la satisfacción particular de haber construido algo real. Y también había algo más callado debajo de todo eso. El reconocimiento de que había llegado a este lugar empapada y furiosa, y la tierra, la gente y este hombre le habían hecho un hueco exactamente como era, y le habían dado todo lo que no sabía que necesitaba. Apretó la mano de Gilbert, y él le devolvió el apretón. Y se quedaron en el porche mientras las estrellas salían por completo sobre Calvell, Kansas, y los álamos junto al arroyo susurraban con el viento nocturno, y la pradera se extendía a su alrededor, enorme, honesta y completamente indiferente a las esperanzas humanas, pero que, de algún modo, en ese momento, era amable con ellos igualmente. En los años que siguieron, Calvell creció y cambió como lo hacían los pueblos fronterizos. El comercio de ganado se desplazó, el ferrocarril se expandió y el carácter del lugar se moderó desde sus bordes más salvajes hacia algo más asentado, sin perder la dureza fundamental que era la herencia honesta de un lugar construido desde campo abierto por personas que lo habían elegido. La escuela de Alivira creció hasta tener 2 aulas y luego 3, y ella sirvió como maestra principal durante 15 años. Los niños que enseñó crecieron y se volvieron rancheros, comerciantes, abogados y maestros ellos mismos, y recordaban a la señorita Alivira, señora de Reed,
con un respeto particular que proviene de haber sido llevados a un estándar por alguien que creía en su capacidad para alcanzarlo. El negocio de herrería y establos de Gilbert se convirtió en el mejor del condado y luego de la región. Toby creció hasta volverse un herrero habilidoso y eventualmente se convirtió en socio de Gilbert en el negocio, algo que se sintió exactamente correcto para ambos. Will creció sólido, curioso y honesto, muy parecido a su padre en temperamento y muy parecido a su madre en la dirección de su mente. Y anunció a los 14 años que pretendía estudiar medicina, lo cual Alivira recibió con la energía práctica e inmediata de alguien que evalúa cómo hacer que un plan funcione, y Gilbert recibió con el orgullo callado de un hombre cuyo hijo lo sorprende de la mejor manera posible. Cuando Will tenía 19 años, estudiaba en una facultad de medicina en Kansas City, financiado por los ahorros y la cuidadosa planificación que sus padres habían hecho para exactamente esta posibilidad. Clara creció perceptiva, precisa y divertida de una manera seca que te hacía darte cuenta de lo que había dicho 3 segundos después de haberlo dicho, lo cual había heredado de su padre. Y mostró una temprana y absoluta habilidad para los números que la llevó eventualmente a un puesto en la oficina de tierras del condado y luego a su propio negocio de contabilidad en Calvel a los 22 años, lo cual en 1904 requirió un tipo de valentía que Alivira reconoció y celebró sin hacer demasiado ruido innecesario sobre la valentía, porque a Clara le habría dado vergüenza el ruido. Ambos se casaron eventualmente. Will con una hija de médico llamada Frances, que compartía su seriedad y tenía suficiente calidez debajo para equilibrar la ecuación. Y Clara con un topógrafo llamado Ben, que era paciente y cuidadoso, y que encontró que la mente específica de Clara era lo más interesante que había encontrado en sus 30 años, que era la reacción correcta. Y llegaron los nietos. Una tarde de domingo a finales del otoño de 1905, Gilbert a sus 58 años, Alivira a sus 51, la casa ya ampliada con los años y llena del cómodo desorden de una vida completamente habitada. 3 nietos corrían por el jardín con la misma energía absoluta con la que Will había corrido de niño, mientras sus padres platicaban adentro. La señora Harwell, que tenía 75 años, era formidable, seguía muy presente y tenía opiniones sobre todo. Sostenía al nieto más pequeño con la autoridad completa de una mujer que ha cargado muchísimos bebés y se considera una experta. Gilbert y Alivira se sentaron en el porche en la tarde fresca de otoño, en las mismas 2 sillas que habían estado en ese porche durante años, reemplazadas una vez, pero en las mismas posiciones. Y observaron a los nietos, oyeron las voces del interior y sintieron el día a su alrededor. El anillo de granate todavía estaba en la mano de Alivira, junto a un segundo anillo que Gilbert le había dado en su 10º aniversario. Su cabello ya tenía canas en las sienes, pero aún oscuro debajo, y todavía se habría deshecho por completo en un río, de haber tenido la mala fortuna de encontrarse en uno. ¿En qué piensas?, preguntó Gilbert. Ella lo miró. Su rostro ahora estaba marcado en las formas en que el sol, el viento y los años marcan los rostros, y su cabello era más gris que rubio, y sus manos en los brazos de la silla eran las manos que ella conocía desde hacía 27 años, grandes y marcadas por el trabajo de la fragua, y completamente familiares para ella. La diligencia, dijo ella. Él sonrió. El río Chicasquia, ese maldito cochero borracho, Clive Dobbs, dijo él, y ella se rió. Estaba tan furiosa, dijo ella. Estaba furiosa y estaba empapada y todo lo que poseía estaba arruinado. Subí por esa orilla y estaba lista para pelear con cualquier cosa que se moviera. Discutiste con el cochero muy eficazmente, dijo él. Y luego me di la vuelta y ahí estabas tú, dijo ella. Él la miró con la misma cualidad que había tenido en su expresión aquella primera tarde, esa particular atención que no tenía nada que ver con el análisis y todo que ver con simplemente ver. Ahí estabas, dijo él. Ella negó con la cabeza. Yo era un desastre. Tú estabas magnífica, dijo él. Ella lo miró un largo momento y luego volvió a mirar el jardín, donde sus nietos se perseguían entre la hierba seca de otoño con la alegría ruidosa y total de los pequeños para quienes el mundo está completamente disponible. Construimos algo bueno, dijo ella. Así es, dijo Gilbert. De verdad que lo hicimos.
Tomó su mano, como siempre hacía, por completo y sin preámbulos, y él la sostuvo como siempre lo había hecho, con la certeza específica de un hombre al que le han dado algo que piensa conservar. Y se quedaron sentados en aquella tarde de octubre con el cielo de Kansas sobre ellos, ese cielo enorme y honesto que ella había dejado de sorprenderle y había empezado a amar simplemente en algún momento del segundo año. Y vieron a los nietos correr, oyeron las voces del interior y sintieron el día declinar hacia la tarde, como lo hacen los días buenos, lentamente y con color. Hubo un momento particular al atardecer cuando la luz se volvió dorada exactamente como lo había hecho la noche en que ella llegó, cuando subió por la orilla del río, goteando y furiosa, y vio a un hombre al borde del camino mirándola con aquellos ojos azules y firmes. En ese momento no sabía que estaba viendo la forma del resto de su vida. Estaba demasiado mojada y demasiado enojada para cualquier cosa más que el presente, lo cual era quizás la única manera correcta de comenzar algo. Pero ahora lo sabía. Lo sabía desde hacía años con una certeza que no era del tipo dramático, sino del tipo profundo, callado e inquebrantable, del tipo que crece en Kansas lentamente y con raíces que llegan hasta donde está el agua. Apretó la mano de Gilbert, y él le devolvió el apretón, y las estrellas comenzaron a aparecer sobre la pradera a la antigua y vasta usanza. Y alabar a Thatcher Reed. Maestra, madre, abuela, la mujer que había llegado empapada y furiosa y había construido algo extraordinario desde el barro de aquella orilla del río, sintió la plenitud de su vida a su alrededor y la encontró, en cada detalle, exactamente suficiente.